Bueno, vamos a continuar conversando con Germán Campos, director de Consultores 3011, profesor universitario. Aquí hay muchas preguntas de la audiencia, Germán. Vamos a leer algunas, ¿no? Dice aquí Miguel Armando Ojeda, el presidente de Copey en una entrevista en Venevisión le echa la culpa a Maduro por la muerte de Mónica. Aquí dice Miriam Ferrer, empieza con excusas, crímenes como los que estamos viendo, etcétera, ¿no? Fíjate, Leiby, permíteme hacer un comentario a raíz de esas dos cosas que has leído, ¿no? Pero quería leer esta que también, para que fíjate tú. William Muscus, recuerde, durante Caldera 1 se aplicó ley de fuga para controlar el AMPA y hoy hay que hacerlo. Bueno, este es un planteamiento con el que, por supuesto, yo no estoy de acuerdo. Claro, porque evidentemente estas situaciones generan, y yo creo que ahí los medios de comunicación, los líderes políticos, los líderes de opinión tienen una responsabilidad muy grande, porque es muy fácil, Vladimir, en una situación donde la sociedad y el individuo siente que su vida está permanentemente en peligro, es muy fácil estos discursos que apuntan en que la solución es plomo, represión exclusivamente, ley de fuga, ley de vagos y maleantes, pena de muerte. Pena de muerte. Por cierto, hay muchos estudios que demuestran que en algunos estados, en los Estados Unidos, donde se aplica la pena de muerte, eso nunca ha contribuido a disminuir los niveles de homicidio, fíjate. Y esos son estudios que se han hecho. El problema es que aquí es muy fácil montarse en ese discurso, porque ese es el discurso de ver el problema en su arista más sencilla. El problema de la violencia, primero, no es un problema de la sociedad de hoy, y podemos remontarnos a la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ha tenido distintas manifestaciones y está asociado a un montón de variables. Pero tú sabes que mucha gente piensa que ese argumento, Germán, está hecho a la medida de excusar la responsabilidad del Estado en este tema. Al contrario, yo creo que ese es el argumento para que el Estado asuma su responsabilidad, porque es el Estado el que debe abordar el problema por todas las aristas que tiene. Fíjate que el propio Nicolás Maduro decía que no era correcto eso de decir o pensar que todo está bien, pero que no hay nada que corregir. Por supuesto que no, pero así como el Estado tiene que abordar todas las aristas, también hay que decirle, lo que pasa es que esa es la parte que no es fácil de decir, Vladimir, hay que decirle a la ciudadanía, también tiene que reflexionar sobre el tema. O yo he escuchado en las redes sociales, cuando si llegara un hijo tuyo a tu casa del colegio y se trae un aparato de estos de juego que no es de él, y tú le ríes la gracia y dejas que se lo quede, ¿qué estás sembrando en ese niño? Claro. Y eso es responsabilidad del Estado, Vladimir. Evidentemente que esa no es responsabilidad del Estado, ni de los políticos, ni del gobierno. Lo que pasa es que a veces es fácil escurrir el vuelto de la responsabilidad que tenemos, porque el tema de los valores de una sociedad no solo se generan a partir de la socialización que da la convivencia, está la socialización primaria, la de la familia, y ahí tú vas construyendo, lamentablemente en este caso hay dos personas que tienen 15 y 17 años de los que se descubrieron. Eso es donde se construyeron como delincuentes, en muchos sitios, pero entre otros en el ámbito de los valores de la familia, ¿no? O la ausencia de valores. O la ausencia de ellos, es lo ¿no? correcto en todo caso. Entonces, ¿no? lo que pasa es que sí, insisto, es más fácil montarse en el discurso. Yo me acuerdo cuando leí Vagos y Maleantes, aquí a veces habían redados donde agarraban a 500 personas y encontraban 2 con antecedentes. Pero los otros 498 fueron maltratados por los organismos que se supone te cuidan. ¿Qué percepción comienza también a generarse entonces en esos sectores de la sociedad respecto de la policía y los órganos de seguridad? Que comienza a verlo no como quienes te respaldan, no como quienes te resguardan, sino como tus enemigos, como quienes te agreden. Y eso también genera una relación entre el ciudadano y la policía que es caldo de cultivo para el desarrollo de delincuencia. Aquí te pregunta Joaquín Pereira, ¿ha medido si la población le cree al gobierno cuando promete planes de seguridad? Por aquí dice Venezuela, mi patria. Señor Campos, ha realizado un trabajo de investigación social para determinar el aumento grosero del fenómeno de la delincuencia. Sofía Serrano, ¿por qué no hacen una reforma y la ministra Iris Varela deja de soltar a tantos delincuentes con el plan Cayapa? Bueno, la ministra no suelta delincuentes. Eso lo suelta el Poder Judicial. Caso, ¿no? Jesús Hidalgo, usted como consultor de opinión, ¿no cree que 15 años de lenguaje violento por parte del gobierno inciden en el alto índice de violencia? Ese es Tienes otro tema. tres planteamientos. Fíjate, el tema del lenguaje violento. Yo creo que valdría la pena, y eso es una tarea que habrá que hacer hay aquí en Venezuela investigadores que les interesa mucho el tema del análisis del discurso. Valdría la pena dejar de decir como lugar común lenguaje violento de un lado o de otro y hacer un análisis de contenido de cuál ha sido el lenguaje en estos 15 años. Porque yo tengo varias hipótesis ahí. Yo creo que en Venezuela lo que ha habido es un lenguaje de confrontación, a veces con un ruido muy alto, pero yo no creo que eso es un elemento central o clave en la formación de valores de la sociedad. Sí, yo no creo en esos valores. Es decir, es muy fácil, Vladimir, dicho en otros términos, responsabilizarte a ti de cuando yo sienta bajas pasiones o sienta odio, ¿no? Yo siento odio por el camarógrafo amigo tuyo que está allá y entonces digo, no, pero es que eso me lo infundió Vladimir. ¿Y por qué no te revisas un poco a ver
¿por qué es capaz uno de desarrollar ese sentimiento, si eso es lo que está pasando, más allá de lo que el lenguaje de Vladimir me haya dicho? Probablemente tiene que ver con mi propia visión de la vida, mis prejuicios, mis antivalores. Pero es mucho más fácil endilgarle la responsabilidad a alguien que está fuera de nosotros. Yo creo que eso requiere de una reflexión del ciudadano y dejar de resolver el problema por la vía fácil, ¿no? La vía fácil es, no, lo que pasa es que aquí hubo un discurso que generó violencia y ahora todos somos violentos. Y pareciera entonces que es capaz el discurso de un liderazgo de convertir todo eso en valores sin que los ciudadanos sean capaces de pasarlo por ningún tamiz. No, eso es como responsabilizar a otros en el caso de cuando alguien dice, bueno, es que yo soy racista porque así me enseñaron. Bueno, muy bien, entonces si así te enseñaron y ya tienes conciencia de ello, tendrás que reflexionar y resolver ese dilema interior, ¿no? Mira, otros comentarios por aquí. Mireya Rondón, un comentario que también coincide en él Luis Torreyes. ¿Por qué si desde hace años se sabía cómo operaban estas bandas en esa zona nunca se hizo nada? Indolencia del gobierno. ¿Por qué si los organismos policiales conocen bien cómo actúa esta banda no actúan para erradicarla? Eso es una responsabilidad del gobierno. Otro comentario es una responsabilidad del gobierno. Arroz con Mango me dice, estás jugando el papel de quintacolumnista del chavismo. No creo que sea digno que te prestes para eso. Sé serio. Bueno, es un problema de opiniones. Cada quien tiene su opinión. Yo le respeto. Si esa es su opinión, pues la opinión pública jugará el trabajo que uno hace como periodista. Pues eso ya queda a juicio de la opinión. Otro comentario por aquí. Lo que se merita para acabar con la violencia es conciencia y trasladar el ejército a los barrios. Otro tema que ese es otro tema, el tema de la militarización de las sociedades. Y eso lo hemos vivido en Venezuela y en otras sociedades. Ese criterio en las mediciones. La gente quiere que de verdad que la Fuerza Armada asuma digamos, como visión, como creencia de que cuando no están preparadas. El problema es que las Fuerzas Armadas, no solo las venezolanas, en general los ejércitos y las Fuerzas Armadas de ningún país están fundamentalmente adiestrados para lo que se llama la política interna, la defensa interna. Su tarea, su misión es otra. Es cierto que en la Venezuela de hoy, Vladimir, y probablemente eso explique por qué hay sectores que piensan que esa es la salida. Es cierto que en la Venezuela de hoy ha habido un desarrollo distinto de la relación Fuerzas Armadas-sociedad, que ha sido distinto del que tuvimos en la llamada Cuarta República, que tuvo su punto de inflexión más brutal, tú lo debes recordar muy bien, en el Caracazo, en el 89, cuando los sectores de los venezolanos sintieron que las Fuerzas Armadas, el papel que jugaron fue el de asesinar a la población civil, cifras que nunca sabremos exactamente cuáles fueron. Es cierto que hoy la relación es distinta, que hoy el ciudadano ve a las Fuerzas Armadas de manera distinta, o una parte importante de los ciudadanos lo ve de manera distinta. Es probable que eso haga que haya un sector de los ciudadanos que piensen que quienes podrían mejor abordar ese tema son las Fuerzas Armadas. Hay un cierto despliegue en los planes que ha presentado el gobierno en los distintos momentos de las Fuerzas Armadas. Lo que yo sí creo es que ahí hay que tener muchísimo cuidado, y creo que las Fuerzas Armadas lo saben, y quienes manejan eso lo saben. El entrenamiento, el adiestramiento, la visión de un hombre que está preparado para la defensa de la patria no es el mismo para controlar temas de violencia a lo interno de la sociedad. Marta dice lo siguiente: la inseguridad existe en todas las sociedades, pero no con tanta frecuencia como en Venezuela, donde muere más gente que en guerras. Tres Moriches dice, y los colectivos armados, bien, gracias, qué barbaridad. Por aquí dice también José, pregúntale si hay posibilidad de hacer una encuesta sobre aplicar la pena de muerte para los homicidas. La encuesta se puede hacer, o claro lo que no puede ser es tomarse esa decisión, porque son temas que no se pueden someter a encuestas. Es un tema constitucional. Es un tema que tú no lo puedes someter ni siquiera a un referéndum. Declaración Universal de Derechos Humanos. Universal de Derechos Humanos. Y yo le pido a la gente, que yo sé que mucha de buena fe está convencida de que la solución sería la pena de muerte, que de verdad reflexione sobre ese tema y sobre todo que busque evidencia en países donde eso se ha aplicado y veamos los resultados, a qué ha conducido. Cada rato, Vladimir, aparece, o no hace mucho apareció el último caso de alguien de esos que está en lo que llaman el callejón de la muerte, que ya está condenado a muerte y de repente descubren a última hora, que no en el caso que tienen suerte, que resulta que no era el asesino. Pero muchos se descubren después que ya... El problema es que la pena de muerte, como dicen algunos criminólogos, no es una pena que puede reducir, no hay manera de tener beneficio, porque después que la tomas, la tomas. Yo creo que la solución tiene que ver, a mi juicio, primero entender, asumir, en medio del dolor, que a veces es complicado, que es un problema muy complejo. Hay quienes piensan que este es un problema muy sencillo, que se resuelve matando unos cuantos, sacando al ejército, que con pura violencia, o con pura represión. Si fuese así, entonces hay países donde han aplicado mucha represión y el problema no se ha resuelto.
Entonces parece que esa no es la única salida. Aquí es el tema de los mucho más colectivos complejo. armados, ¿qué opinas tú? Que también hay mucha gente que pregunta sobre este tema de los colectivos que... Pues yo creo que la ley desarme, y creo que una de las cosas que las políticas del gobierno deberían comenzar a asegurar es aplicar a fondo Que no esa tenga ley de excepciones. desarme y que no tenga excepciones. Porque si yo quiero convencer a la sociedad de que quien me va a defender a mí es la policía, los organismos que están entrenados para eso, lo primero que tengo que hacer es decirle a todo aquel que quiera asumirla por su cuenta, decir, no, usted no puede. A menos métase Usted no policía, puede. pues. A menos que usted quiera, participe y entre en una organización policial y dedíquese a esa actividad, que por cierto es muy noble tratar de Claro. de pertenecer al grupo de gente Muy mal pagada, por muy cierto. mal remunerada Así es. y muy noble. Entonces, eso es lo primero, y eso no debería tener excepciones. Y yo creo que sobre eso el gobierno tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar. Antonio Rodríguez, hay una verdad que es Vox Populi. Muchos policías conocen las bandas delictivas y les cobran vacuna para no molestarlos. Ajá. Paula dice, en este país autopistas y avenidas están en la más absoluta oscuridad y llena de huecos, sin vigilancia y ayuda policial. Fíjate, ese tema, Vladimir, Los eso, planes también. eso es lo que llaman los criminalistas, esa zona difusa que la hay en toda sociedad entre la policía y la delincuencia. Me hace mucha gracia porque la gente que dice eso y lo sabe, seguramente ha visto series de televisión, películas, donde es muy claro que en muchas sociedades, Alemania, Inglaterra, siempre vas a encontrar casos donde hay esa zona difusa entre quienes están en la actividad criminal y quienes los confrontan, que termina a veces siendo una línea muy delgada donde terminan mezclándose. Es un fenómeno que ocurre en todas las sociedades, evidentemente. En aquellas donde hay un desarrollo institucional más sólido y más fuerte, es cada vez menor. Eso también es cierto. Pero eso también es un tema más o menos propio de lo que significa esa actividad. Lo que hay que hacer es reducirlo a su mínima expresión. Y es cierto, muchas veces los policías conocen dónde están las bandas. El problema también es que a veces ese policía es vecino donde está la banda. Entonces no es que no lo quiera denunciar, sino cómo hace, ¿no? Entonces es, insisto, un problema de muchas aristas, muy complejo, donde las percepciones juegan un papel fundamental porque es uno de los problemas más sensibles a la opinión pública. Mercedes Basta que Plaza. ocurra un evento muy impactante para que inmediatamente pues, la opinión pública reaccione. Más que estructural, dice Mercedes Plaza, fíjate qué reflexión, ¿no? Más que estructural, el problema de la violencia es espiritual. Es una manera de verlo. Ahí, es una manera, de verlo. Aquí dice, yo no sé por qué tienen que asesinar a un personaje público para que todo el mundo hable y diga y qué pasa con los demás, y qué pasa con los demás muertos, Eso dice también. Marco, ¿no? Ninguna sensación, esta matazón es real y vivida por todos, dice Sara Galindo. Y por aquí, la Iri García, ¿cree que la criminalidad va unida al crecimiento desmedido de la población, a la falta de valores y poca educación? Bueno, y Abraham Romero, ¿cómo vivo mi vida si no puedo ni salir a la esquina resguardándome? El problema se soluciona con el ejército. Y luego también, quizá una de las cosas que es difícil asumir por parte del ciudadano, es verdad, hay una situación que es difícil, que es compleja, que hay zonas que son muy peligrosas, pero los ciudadanos tendemos normalmente a exagerar el asunto. Es decir, hay zonas en Venezuela, en muchos lugares en Venezuela hay zonas donde la gente entiende y sabe que puede compartir y que tienen niveles de seguridad relativamente altos. Hay otras donde es así y tendemos a generalizar, lo cual contribuye a que los violentos y que los esquemas de violencia se apropien cada vez más de la sociedad. Debemos revertir ese proceso. Tengo que leer 3 mensajes para despedir, Germán Campos. Elisa Machado, fíjate lo que es la polarización en el país, ¿no? Claro. Elisa Machado nos dice, excelente programa, gracias, ¿no? La Mostra dice, solo un periodista chavista invita a Germán Campos para hablar de un gravísimo problema que es culpa del gobierno rojo. Por aquí dice, padre William Serpa, soy uno de los miles de venezolanos que ha perdido a su ser querido. Llevamos por 4 meses y la fiscalía, todo es un protocolo. Erwin Pérez, los inquilinos que se agarran las propiedades y no la quieren entregar, ese es otro tipo de violencia. Sí, Ya una reflexión final. Una reflexión final. Germán. La violencia tiene normalmente muchas variantes, ¿no? Tiene muchas formas de expresarse. Hay una parte de la violencia que se expresa en términos de el negarle los derechos a otros, ¿no? La exclusión es una forma de violencia y eso genera una respuesta violenta. Ahí está, basta revisar la historia de muchas sociedades, lo que significó la exclusión y cómo las formas de respuesta fueron formas violentas, porque es que la exclusión también es un tipo de violencia. La violencia no es solamente, Vladimir, es por supuesto quizá la que más nos conmueve y porque más nos golpea de manera directa, pero la violencia no es solamente apropiarme de la vida de otro. Hay múltiples formas de violencia que hemos ido construyendo en este modo civilizatorio, y si me permite la reflexión final, yo sí creo
que el gran reto que tiene hoy este país, el mundo en general, América Latina, que ha habido unos procesos de reflexión y de repolitización de la sociedad, sin entrar a valorarlos, pero los ha habido, y por eso ha habido cambios en toda América Latina. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos planteados es cómo ir construyendo una sociedad que se privilegien unos valores que haga que la violencia empiece a ceder frente a esos valores.